Imagina un gigantesco vehículo surcando los mares a velocidades que incluso muchos aviones ligeros no podrían sostener. Un portaaviones capaz de desplazarse a 500 km por hora, con 500 toneladas de peso y una capacidad interna suficiente para operar hasta 20 aeronaves de combate. Aunque pueda parecer ciencia ficción o un diseño experimental del siglo XXI, se trataba de un proyecto real concebido en plena Guerra Fría, en una época donde la innovación soviética buscaba romper todos los límites conocidos. Este concepto nació en la mente de uno de los ingenieros más brillantes y excéntricos de la Unión Soviética, Robert Ludwigovich Bartini. De origen italiano y nacionalizado soviético, Bartini fue una figura que combinaba una profunda capacidad teórica con una imaginación técnica inusual incluso para los estándares de la época. Mientras muchos diseñadores soviéticos trabajaban bajo parámetros convencionales, él exploraba ideas radicales que buscaban transformar por completo los conceptos de vuelo y transporte. Si le está gustando este contenido, le invito a suscribirse. Una de las claves de su pensamiento era el efecto suelo. Este fenómeno aerodinámico aparece cuando una aeronave vuela muy cerca de la superficie del agua o del terreno, generando un colchón de aire que incrementa la sustentación y reduce la resistencia. En la práctica, permite crear vehículos híbridos entre barco y avión, capaces de moverse a baja altitud con velocidades imposibles para cualquier navío convencional, pero sin las restricciones de un avión que deba mantenerse a gran altura. A lo largo de los años 60 y 70, la tecnología basada en el efecto suelo despertó un gran interés dentro de la Unión Soviética. Ingenieros como Rostislav Alexeyev estudiaban modelos experimentales, algunos de ellos famosos por su tamaño descomunal, como el ecranoplano del mar Caspio. Sin embargo, Bartini tenía una visión diferente. Mientras Alexeyev y otros trabajaban con diseños de aeronaves que se mantenían muy bajas sobre la superficie del agua, Bartini imaginó un vehículo que pudiera operar a alturas ligeramente superiores, ampliando su capacidad de maniobra y permitiéndole afrontar condiciones meteorológicas más adversas. En este contexto surge su propuesta más ambiciosa: crear un portaaviones completo basado en un ecranoplano. La Unión Soviética, consciente de que no podía competir directamente con la flota de portaaviones nucleares de Estados Unidos, necesitaba una alternativa que combinara velocidad, movilidad impredecible y la capacidad de desplegar aeronaves sin necesidad de infraestructura naval tradicional. Bartini ofrecía una solución radicalmente distinta: un portaaviones aerodinámico que funcionara como plataforma de lanzamiento móvil, capaz de cruzar océanos enteros en pocas horas y posicionarse donde fuera necesario. Su primer paso fue el A-2000, un modelo reducido utilizado para pruebas. Este prototipo demostró que era posible mantener vuelo estable aprovechando el efecto suelo incluso a 12 metros sobre la superficie del agua, una altura considerablemente superior a la de otros proyectos del mismo tipo. Según los informes de pruebas, el comportamiento del vehículo era estable, controlable y ofrecía una mayor tolerancia ante oleaje irregular. Sin embargo, Bartini sabía que un prototipo no era más que el comienzo. Su verdadera meta era escalar el concepto hasta dimensiones tan grandes que superaran todos los estándares conocidos en ingeniería naval y aeronáutica. De esa aspiración nació el diseño preliminar del A-2500, un coloso que habría redefinido la guerra naval si hubiera llegado a construirse. El A-2500 tendría aproximadamente 180 metros de largo y una envergadura superior a los 120 metros, lo que lo situaba en un tamaño comparable, e incluso superior, al de muchos portaaviones convencionales de la época. Pero, a diferencia de los portaaviones tradicionales, no estaría limitado por la velocidad del agua, sino que se desplazaría sobre ella, utilizando el efecto suelo para alcanzar velocidades que multiplicaban por 10 las de un buque estándar. El objetivo era claro: dotar a la Unión Soviética de una plataforma capaz de proyectar poder aéreo de forma rápida, flexible e impredecible. Un portaaviones que no dependiera de flotas de escolta, que pudiera moverse más rápido que cualquier barco enemigo y que cubriera distancias oceánicas completas en un tiempo dramáticamente inferior al de cualquier armada existente. Ese fue el punto de partida de uno de los proyectos más audaces, desconocidos y técnicamente fascinantes de toda la Guerra Fría. Mientras otros ingenieros soviéticos avanzaban con diseños basados en el efecto suelo, Robert Bartini decidió explorar un camino completamente distinto. Rostislav Alexeyev, por ejemplo,
Trabajaba en ecranoplanos que volaban extremadamente cerca de la superficie del agua, utilizando alas convencionales y aprovechando de forma estricta el colchón de aire para generar sustentación. Sus modelos, como el UVA-1 o el LUN Class, demostraban que la tecnología era viable, pero también sufrían limitaciones importantes. Eran muy sensibles al oleaje, a los vientos laterales y a los cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. Esto reducía su utilidad operativa y restringía su uso a mares relativamente tranquilos. Bartini entendía que, para que un portaaviones basado en efecto suelo fuera realmente útil en cualquier océano, debía tener la capacidad de operar a una mayor altura y mantener la estabilidad incluso en condiciones adversas. Por ello planteó un diseño capaz de volar varios metros por encima de las olas, lo suficiente para evitar la interferencia constante del mar y ampliar el margen de seguridad. Esta era una diferencia fundamental. Mientras los diseños de Alexeyev rozaban la superficie, Bartini quería operar entre 10 y 20 metros de altura, aumentando significativamente la tolerancia del vehículo ante el entorno marino. El primer paso práctico fue el A2000, un modelo construido a escala para validar su visión. Con estas características, el Il-76 se consolidó como un avión imprescindible dentro del sistema de transporte aéreo soviético y posteriormente ruso, combinando potencia, capacidad estratégica y fiabilidad operativa. Con el paso del tiempo, el Il-76 comenzó a experimentar una transformación tecnológica significativa. A partir de la década de 1990, surgieron variantes más avanzadas que incorporaban cabinas renovadas, sistemas de navegación modernizados y motores más eficientes. Aunque las dificultades económicas de ese periodo afectaron la producción masiva, muchas aeronaves existentes fueron actualizadas para mantenerlas operativas y competitivas. De esa idea nació el proyecto A2500, un ecranoplano gigantesco que superaba en tamaño a muchos buques de guerra contemporáneos. El A2500 tendría aproximadamente 180 metros de longitud y más de 120 metros de envergadura, dimensiones similares a las de un portaaviones moderno, aunque con un funcionamiento completamente distinto. No era un barco, tampoco era un avión. Era una plataforma híbrida diseñada para desplazarse a gran velocidad sobre el mar, aprovechando las ventajas aerodinámicas del efecto suelo mientras mantenía características de un portaaviones convencional. La velocidad era uno de los aspectos más sorprendentes del diseño. Mientras un portaaviones tradicional apenas alcanza los 55 km por hora, el A2500 podría llegar a velocidades de hasta 500 o 600 km por hora, multiplicando por 10 la capacidad de desplazamiento estratégico. Esto permitía reposicionar rápidamente un grupo aéreo completo en cualquier parte del mundo, sin las limitaciones de los navíos y sin necesidad de bases intermedias. En esencia, Bartini proponía un portaaviones aerodinámico capaz de actuar como arma de despliegue rápido, una plataforma lista para cambiar el curso de un conflicto en cuestión de horas, no días ni semanas. La segunda fase del proyecto mostraba así una ambición poco común incluso dentro de la intensa competencia tecnológica de la Guerra Fría. Bartini no solo pretendía mejorar los ecranoplanos existentes, quería reinventar el concepto de portaaviones, fusionando aerodinámica avanzada, ingeniería naval y estrategia militar en un único vehículo que desafiaba los límites convencionales de aquella época. El corazón del proyecto Bartini A2500 se encontraba en su diseño aerodinámico y en el sistema de propulsión que debía permitirle alcanzar velocidades que ningún buque podría igualar. Para lograrlo, Bartini propuso una configuración de 10 motores a reacción distribuidos en dos grupos con funciones distintas. 6 de ellos irían montados en la parte delantera, encargados de generar el potente colchón de aire necesario para mantener el efecto suelo durante el despegue y las fases iniciales del vuelo. Esta disposición permitía que la aeronave se levantara de la superficie del agua con gran estabilidad, incluso en condiciones de oleaje moderado. Los 4 motores restantes se ubicarían en la parte trasera, integrados en los estabilizadores verticales. Su función era proporcionar el empuje hacia adelante durante el crucero, permitiendo a la A2500 mantener velocidades cercanas a los 600 km por hora a unos 20 metros de altitud. Al volar tan bajo respecto al agua, quedaba fuera del alcance de muchos radares convencionales, lo que otorgaba a esta plataforma un nivel natural de sigilo. Además,
La altitud seleccionada permitía minimizar el efecto del viento y las olas, garantizando un vuelo relativamente estable incluso en mar abierto. Pero el A2500 no era solo una plataforma de velocidad. Su interior había sido pensado como una instalación aérea completa, con múltiples cubiertas de hangares conectadas a un elevador central. Esto permitía alojar hasta 20 aeronaves de combate, además de aviones de alerta temprana tipo AWACS que la Unión Soviética desarrollaba por aquella época. El diseño incluía espacios dedicados al mantenimiento, zonas de descanso para la tripulación y áreas de almacenamiento de repuestos y combustible. En esencia, funcionaba como un portaaviones tradicional, pero sin depender de una pista flotante ni del movimiento del mar. El lanzamiento de los aviones estaba diseñado para aprovechar la altísima velocidad de crucero del ecranoplano. Los cazas despegarían desde una cubierta especializada utilizando postcombustión completa, alcanzando la velocidad de despegue en pocos segundos gracias al viento relativo generado por el movimiento de la 2500. Esto eliminaba la necesidad de catapultas, sistemas electromagnéticos o aviones de despegue vertical. Era una solución ingeniosa que permitía desplegar un ala aérea completa sin infraestructura naval convencional. En cuanto a la tripulación, se estimaba que unas 400 personas serían necesarias para operar la plataforma, con unas 250 dedicadas específicamente a las funciones aéreas. Sus alojamientos se situarían en módulos a ambos lados del fuselaje, bajo el nivel del hangar, mientras que el puente de mando ocuparía la sección de proa. Los estabilizadores verticales albergarían torres de control de aproximación y oficinas de comunicaciones, encargadas de coordinar lanzamientos, aterrizajes y operaciones de vigilancia. Uno de los mayores desafíos era la recuperación de los aviones en plena operación. Dado que el A2500 se desplazaba a velocidades muy superiores a las de un portaaviones convencional, los cazas tendrían que igualar su velocidad antes de aterrizar. Este proceso implicaba un nivel de precisión extremadamente alto, y habría requerido sistemas de acoplamiento avanzados capaces de asegurar la aeronave antes de que redujera la potencia de sus motores. El procedimiento se asemejaba a un reabastecimiento aéreo, pero con la complejidad añadida de realizarse a muy baja altitud y sobre un vehículo en constante movimiento. La combinación de todas estas características hacía de la 2500 una plataforma híbrida sin precedentes. Era a la vez un portaaviones, un avión gigante y un ecranoplano de alta velocidad. Su capacidad de volar bajo, su movilidad estratégica y su ala aérea embarcada lo convertían en un concepto que, de haberse materializado, habría cambiado por completo la forma de entender la guerra naval. Aunque el A2500 representaba un salto tecnológico extraordinario, su camino hacia la realidad estaba lleno de obstáculos. El primero de ellos era su tamaño. Construir una máquina de 180 metros de largo y más de 120 metros de envergadura exigía una infraestructura industrial que apenas existía en la Unión Soviética. Los astilleros convencionales no estaban preparados para manejar estructuras que debían combinar características navales y aeronáuticas, y los aeródromos no podían soportar un vehículo de tales dimensiones. Incluso el proceso de ensamblaje requería instalaciones diseñadas específicamente para este propósito, lo que representaba inversiones enormes en un periodo donde la economía soviética empezaba a mostrar señales de debilitamiento. Los materiales necesarios suponían otro desafío considerable. La estructura debía ser ligera pero resistente, capaz de soportar las cargas aerodinámicas propias del vuelo a baja altitud y las tensiones generadas por los motores de gran potencia. Además, el fuselaje debía resistir la corrosión marina, los impactos del oleaje y las vibraciones del efecto suelo. Esto implicaba el uso de aleaciones avanzadas y técnicas de fabricación altamente precisas que, para los años 70, estaban al límite de lo que la industria soviética podía ofrecer. Incluso hoy, construir un vehículo de esas características sería una tarea extremadamente compleja. El combustible también planteaba un problema crítico. A diferencia de los portaaviones nucleares estadounidenses, que podían operar durante años gracias a sus reactores, el A2500 dependería de motores convencionales. Su consumo sería enorme, especialmente durante el despegue y las maniobras iniciales en las que el colchón de aire debía generarse con gran potencia. Aunque Bartini consideró la opción de utilizar energía nuclear,
Los riesgos de operar un reactor en un vehículo de efecto suelo volando a baja altitud y alta velocidad eran inaceptables. La posibilidad de un accidente convertido en un Chernóbil sobre el agua era un escenario demasiado grave para aprobarse. Otro aspecto complejo era el factor humano. Para operar un vehículo tan grande y multifuncional se requería una tripulación de aproximadamente 400 personas, incluyendo pilotos, técnicos, personal de mantenimiento, controladores y equipos de cubierta. La coordinación de todas estas funciones en un espacio móvil, volando a cientos de kilómetros por hora y a baja altitud, elevaba la complejidad operativa a niveles sin precedentes. Cada maniobra, desde la preparación de un despegue hasta la recuperación de un caza, debía ejecutarse con absoluta precisión. Un fallo menor podía resultar catastrófico. Además, el A2500 sería vulnerable a ataques. Aunque su perfil a baja altitud lo hacía más difícil de detectar que un avión convencional, seguía siendo una plataforma enorme, visible a corta distancia y potencialmente vulnerable ante misiles antibuque modernos. Un solo impacto en áreas críticas podía inutilizar la nave o destruir su ala aérea embarcada, lo que implicaba pérdidas enormes en equipo y personal. Esto generaba dudas sobre su supervivencia en un conflicto real frente a una armada moderna. A estos desafíos técnicos y operativos se sumaba un factor determinante: la muerte de Robert Bartini en 1974. Su visión, liderazgo y conocimiento eran esenciales para el desarrollo del proyecto, y sin él, la iniciativa perdió su principal impulsor. Los ingenieros que continuaron su trabajo lograron avances en vehículos más pequeños, como los de Rostislav Alexeyev, pero el concepto gigantesco de la 2500 quedó sin dirección clara. Finalmente, el programa Bartini FBOVA-1 fue cancelado oficialmente en 1987, poniendo fin a una de las ideas más ambiciosas jamás concebidas dentro del ámbito militar soviético. Aunque el Bartini A2500 nunca superó la fase conceptual, su legado se mantuvo firme como símbolo de una época en la que la imaginación técnica parecía no tener límites. La idea de un portaaviones aerodinámico capaz de volar a baja altitud, superar las defensas navales tradicionales y desplazar una fuerza aérea completa a velocidades imposibles para cualquier buque dejó una huella profunda en los círculos de ingeniería soviéticos. Incluso después de la cancelación del proyecto, muchos de los principios explorados por Bartini continuaron influyendo en futuros desarrollos basados en el efecto suelo. Otros programas soviéticos, como el A-90 Orleanok o el LUN-Class de Alexeyev, retomaron parte de esa visión, aunque en formatos más modestos y adaptados a necesidades operativas específicas. Estas aeronaves demostraron que el efecto suelo era una herramienta viable para trasladar personal, equipamiento o incluso misiles pesados a gran velocidad sobre extensiones de agua. Sin embargo, ninguna alcanzó el nivel de ambición que representaba el A2500, un proyecto que pretendía combinar las capacidades de un portaaviones, un avión y un buque de alta velocidad en una sola plataforma estratégica. El A2500 se convirtió en un caso de estudio para ingenieros y analistas militares, no tanto por lo que logró, sino por lo que proponía. Su diseño abría nuevas preguntas sobre la intersección entre aerodinámica y guerra naval. ¿Podría un sistema híbrido ofrecer ventajas sobre barcos o aviones convencionales? ¿Es posible construir estructuras gigantescas que utilicen el efecto suelo a velocidades sostenidas? ¿Qué nivel de tecnología sería necesario para garantizar estabilidad, control y seguridad en una plataforma tan grande? Estas cuestiones siguen presentes en programas experimentales actuales y en proyectos de defensa que exploran nuevas formas de movilidad sobre el mar. Con el paso del tiempo, el A2500 comenzó a adquirir un estatus casi mítico. Para algunos, representaba una visión demasiado adelantada a su época. Para otros, un intento exagerado y económicamente inviable. Sin embargo, todos coinciden en que fue uno de los ejemplos más extremos de innovación conceptual durante la Guerra Fría. La Unión Soviética, sin los recursos para competir directamente con los superportaaviones estadounidenses, buscó alternativas radicales. Y Bartini ofreció una de las más audaces: un portaaviones que no navegaba, sino que volaba a pocos metros del agua. Incluso hoy,
Ingenieros y entusiastas de la aviación analizan el A2500 como un ejercicio de imaginación técnica pura. Sus posibles aplicaciones incluyen desde transporte marítimo ultrarrápido hasta plataformas de rescate en océano abierto, pasando por nuevos conceptos de movilidad estratégica que países modernos comienzan a explorar para operaciones costeras y apoyo militar. Algunos proyectos contemporáneos de ecranoplanos, especialmente en Asia, toman ideas derivadas de los estudios soviéticos y buscan aplicarlas en vehículos más pequeños y eficientes, manteniendo viva parte de la visión original. El A2500 también dejó una reflexión importante. No todas las ideas revolucionarias son construibles, pero incluso las que no llegan a materializarse pueden empujar los límites de la ingeniería, replantear doctrinas militares y abrir caminos para futuras tecnologías. De hecho, muchos de los avances teóricos desarrollados para este proyecto contribuyeron al conocimiento soviético sobre la aerodinámica del efecto suelo, la estabilidad a baja altitud, la resistencia estructural en plataformas masivas y la integración de hangares aéreos en aeronaves no convencionales. En última instancia, el portaaviones ecranoplano de Bartini permanece como una leyenda de la Guerra Fría. No existe ningún prototipo a tamaño real, ni restos físicos que se puedan contemplar, pero su historia sigue viva gracias a planos, maquetas, documentos técnicos y relatos de quienes trabajaron cerca del ingeniero. Es un recordatorio de una época en la que la ingeniería militar buscaba soluciones fuera de los límites, imaginando máquinas capaces de cambiar por completo la forma en que se libraban las guerras. El A2500 nunca surcó los mares ni lanzó un solo avión desde su cubierta aérea, pero sí logró algo igual de valioso: demostrar que la creatividad humana puede concebir ideas inmensas, incluso cuando la realidad técnica todavía no está lista para recibirlas. Por eso, su historia continúa fascinando a historiadores, analistas y entusiastas de la aviación, que ven en él un monumento a la innovación, la audacia y la imaginación estratégica.